amigo Fred y traigo a mi araña para que nos acompañe y nos ambiente en esta situación de Halloween en la que nos encontramos. Y voy a comenzar a contarles esta historia que se llama La Noche del Cometa. Hoy les voy a contar una historia que mi abuelo me contó cuando era niño, la vez que un cometa hizo estragos en el pueblo donde vivía. Creo que no hay mejor momento para relatarla que bajo la luz de uno surcando los cielos mientras escribo esto. Al parecer estaba pasando un meteorito en ese momento, un cometa más bien. El nombre del pueblo ni su ubicación son importantes. Hoy no son más que un puñado de ruinas impregnadas de tristeza y olvido. Pero hace algunas décadas era un pueblo minero, poblado y próspero, un lugar tranquilo donde todos se conocían y la mayoría tenían alguna relación de sangre con su vecino. Todo cambió la noche que apareció el cometa. No era como ahora, que la información fluye fácilmente. En aquel entonces debías esperar un telegrama o alguien que te contara lo que había escuchado. Nadie lo esperaba. Por eso, cuando la primera persona lo vio en el cielo, levantó el dedo, esperando que los demás miraran lo que él veía. El primer cambio fue difícil de describir. El aire se sentía pesado, denso, como si estuviera cargado de electricidad. Pero lo que sí pudieron notar fueron los animales. Los perros aullaban sin razón. Los pájaros, que debían estar dormidos, se estrellaban contra ventanas y muros. Mi abuelo siempre mencionaba el momento en que un pájaro voló directamente hacia él, como si hubiese sido premeditado. Esto fue solo el principio. Las personas comenzaron a sentir una especie de niebla mental. Primero, no podían recordar los nombres de sus esposas o hijos, aunque sabían quiénes eran. Era como si algo les impidiera recordarlo del todo. Y entonces estaba la urgencia, la necesidad casi inhumana de mirar al cielo, de buscar la luz del cometa que destellaba en la oscuridad. Era como si esa luz los llamara. Mirar el cometa tenía un precio según la historia. Todo comenzaba a deformarse frente a ti. Las sombras parecían moverse por cuenta propia, torciéndose de manera imposible. Algunos escuchaban voces en sus cabezas, susurrando, obligándolos a hacer cosas impensables. Mi abuelo siempre hablaba de Don Tobar, un vecino amable y tranquilo. Esa noche, después de observar el cometa por un largo tiempo, algunas personas juraban que ni siquiera había parpadeado ni una vez. Algo cambió en él. Su mirada se volvió vacía, pero también había algo rígido y frío en su expresión. Sin decir ni una palabra, se dirigió a su cobertizo y tomó un machete. Entró a su casa, donde estaba su esposa y su hija y nietos, y los gritos fueron atroces, pero la mayoría de las personas no podía ni siquiera apartar la vista del cielo. Mi abuelo lo vio todo, ya que aún no había mirado el cometa. Cuando Don Tobar salió de su casa empapado de sangre, volvió al mismo lugar donde había estado de pie antes, levantó la vista hacia el cometa y, sonriendo con una lágrima corriendo por su mejilla, se quedó quieto. Él no fue el único. Otros que habían fijado su mirada en el cielo cometieron actos tan terribles que mi abuelo ni siquiera se atrevió a describirlos del todo. El miedo
suya. La multitud rodeó la iglesia. Susurros de adoración y cánticos llenaron el aire. El grupo de sobrevivientes sellaba puertas y ventanas, sabiendo que no podrían resistir por mucho tiempo, y sin embargo